Bueno, vamos a continuar con nuestro matriz de diligenciamiento de artículos y vamos en la casilla, ya habíamos visto las variables medidas en el estudio, que eran edad, sexo y demás que aparezcan en el apartado de resultados de los artículos. Y vamos a ver las tres últimas casillas que son similitudes, diferencias y conclusiones. Estas dos últimas, penúltimas casillas, similitudes y diferencias, solo se van a diligenciar cuando ya se tengan todos los artículos seleccionados, o sea, es decir, que ya digamos todos estos artículos son los que vamos a dejar en nuestra revisión. ¿Por qué? Porque estas casillas se van a diligenciar es a partir de las comparaciones que tienen frente a los resultados de esos artículos. Entonces, solo se va a poder hacer hasta que tengamos la totalidad de los artículos. La de similitudes, ¿a qué hace referencia? La de similitudes hace referencia a cuáles son los resultados de cada uno de esos artículos, es decir, de cada fila de este artículo, que se parece a los resultados de los otros artículos que tenemos en la matriz. Un ejemplo, resulta que en este estudio de factores asociados por letalidad por accidentes de trabajo encontramos que los hombres eran quienes más riesgo tenían de presentar accidentes de trabajo fatales. Y encontramos que había otros estudios que habían encontrado el mismo desenlace, es decir, habían encontrado los mismos resultados, que los hombres eran los que tenían más accidentes de trabajo. Entonces, imaginémonos que en las siguientes filas de nuestra matriz tenemos otros tres artículos que dicen lo mismo, que los hombres son quienes más se accidentan por accidentes de trabajo, que más se mueren por accidentes de trabajo. Entonces, en paréntesis colocamos el resultado. En la mayoría, en varios estudios se ha encontrado que los hombres son quienes más se accidentan y en paréntesis vamos a colocar el código del artículo que tiene los mismos resultados, según el código que tenemos al inicio de nuestra matriz. Entonces, digamos que este artículo, que es el 101, se parece a los resultados del artículo en eso, en el artículo 102, 103 y 104. Entonces, ahí los vamos a diligenciar. Y así sucesivamente con todos los estudios. Y en la casilla de diferencias con otros estudios es qué resultados diferentes encuentro yo en este artículo diferente a lo que encontraron otros estudios. Que en un ejemplo, resulta que en este estudio no encontraron que los hombres eran quienes más se accidentaban, sino eran las mujeres las que más se accidentaban. Entonces dice, a diferencia de todos los estudios, este estudio encontró que las mujeres son quienes más se accidentan, ¿cierto? ¿Esto para qué nos va a servir? Para escribir la discusión de nuestra investigación. Y las conclusiones del estudio, que las conclusiones del estudio, ¿dónde las van a encontrar? Generalmente ustedes las van a encontrar en dos apartados. Las conclusiones las van a encontrar, aquí les voy a colocar el artículo. Las conclusiones las van a encontrar en dos lugares. Una, en un lugar, generalmente en el resumen está la conclusión general del estudio, pero también las conclusiones las van a encontrar al finalizar el estudio después de la discusión. Después de la discusión o dentro de la exclusión van a encontrar las conclusiones. Entonces lo que hacen es copiar y pegar dichas conclusiones del estudio en esta casilla. Luego esta matriz también tiene una hoja que se llama descartados. Aquí es a medida que vamos revisando, de acuerdo a los objetivos que establecimos para la revisión, vamos revisando semana a semana cuáles son los artículos que quedan en esta matriz y cuáles no cumplen con los criterios de inclusión que establecimos en la metodología de la revisión. Entonces, aquellos artículos que hicimos en esta matriz que no cumplan después de la revisión, lo vamos a colocar aquí toda la fila en esta hoja que dice descartados. Y aquí en donde dice resultados del artículo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un ejemplo. Vamos a ir aquí a los resultados del estudio. Y entonces, como nosotros estamos mirando, nuestro estudio es mirar cuáles son los factores asociados a letalidad, pues vamos a mirar la casilla o la tabla que tiene los factores asociados. Cuando hablamos de factores asociados, medimos el riesgo. Entonces aquí en la unidad que nos están mostrando la medición es a través de ORs, nos muestran su intervalo de confianza y su valor de PEM, si es significativo o no. Entonces, ¿qué haríamos acá? Un ejemplo, entonces tienen unas variables sociogramográficas como el sexo. Y sexo nos dicen en hombres, el OR es de 5.86. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a colocar? Aquí vamos a colocar el código del artículo, ¿cierto? Era el código 100. El autor, entonces en este digamos que el autor es González, el año de publicación del artículo, como si estuviéramos haciendo una cita.
aquí el número de la muestra. Entonces, digamos que el número de la muestra es la que aparece en muestra en el artículo, que digamos que fueron 100 personas. Y aquí vamos a colocar, la variable se llama sexo y sus categorías de respuesta serían hombres, ¿cierto? O masculino y femenino. Eso depende de cómo esté en el artículo y como ellos no debemos cambiarle las categorías, sino tal cual el autor las diga. Entonces, digamos que es masculino y femenino. Entonces, ¿qué nos muestran en este? Nos están mostrando unas medidas que son el OR. Nos dicen 5.86, nos muestra su intervalo de confianza. Entonces, bueno, nos dice que para hombres el OR es de 5.86, ¿cierto? Nos dice que es de 5.86, perdón, de los hombres. Ahí vemos que no está la categoría de femenino, entonces la quitamos. Y nos dice que el intervalo de confianza es de 4.22 a 8.14. Entonces, de 4.22 a 8.14. Y nos está diciendo que tiene un valor de P, pero tienes un asterisco y no sabemos qué es. Entonces, miramos acá en la nomenclatura que dejan al final de la tabla y dice, bueno, si tiene un asterisco, quiere decir que la P es menor a 0.01. Entonces, aquí vamos, valor de P menor a 0.001. ¿Ok? Si tuviéramos de esa misma variable otros datos, como en este artículo, vean, la variable sexo también nos aparece por nombres para accidentes fatales y no fatales, entonces, ¿cómo lo pasaríamos a la base? Colocaríamos acá sexo igual, dejaríamos fatales, no fatales, y colocaríamos femenino, nuevamente masculino y femenino, ya les explico por qué. Y entonces nos están diciendo fatales, ¿cierto? Entonces lo dejamos entre comillas, fatales, fatales. Y aquí serían no fatales, que es la que nos están mostrando en ese artículo. No fatales. Y entonces aquí nos están mostrando unos porcentajes. Entonces nos dicen 70.88 y 96.23 para los fatales en hombres. Entonces buscamos 70.86 y en no fatales 93, creo que era, 96.3, 96.3. Está en porcentaje. Y aquí podríamos deducir cuántos son las mujeres. Si esto suma 70.86, pues restémosle a esto el 100% sobre 100 y eso nos daría el valor de esta columna, porque pues ya sabemos que es porcentaje y es sobre 100. Entonces aquí veríamos el de las mujeres. Entonces esta podría ser una forma de presentar y así con cada una de las variables que tenemos en este estudio. Aquí combinaríamos las celdas con el número de variables que tengamos. Y podemos hacer una cosa, podemos hacer una hoja de resultados, digamos, si estos son sociodemográficos, entonces aquí luego se iría otro estudio, me estoy inventando, solo esta, digamos que González solo midió la variable sexo dentro de las sociodemográficas que me servían, entonces puede seguir el de estudio de Ramírez 2019, que es otro estudio que tenía, me voy a inventar, tenía 300 personas y tenía otras variables como edad. Entonces, edad no es una variable categórica, no es una variable cualitativa. Entonces, a esa variable le podemos medir el promedio de edad, ¿cierto? O la mediana de edad. Entonces, digamos que el promedio de edad en la base de datos, en los resultados dice que es de 30.2. Nos puede decir que hay un valor de P, que digamos que el valor de P es de 0.05. Miremos si tiene intervalos de confianza, miremos si tiene un OR. Entonces, digamos que aquí tiene un OR de 5.9 que tiene unos intervalos de confianza. Entonces así iríamos diligenciando todos los resultados de acuerdo al objetivo que nosotros planteamos. Aquí podemos hacer una tabla solo para las sociodemográficas, aquí crear otra tabla para las socioculturales y así sucesivamente para ir organizando las tablas que vamos a utilizar para cada uno de los objetivos que planteamos en la revisión. Y aquí solo vamos a colocar los datos, las variables que nos sirvan para cumplir esos objetivos que nosotros nos planteamos en la revisión que vamos a hacer. Entonces así terminaríamos el diligenciamiento de la matriz de sistematización. Muchas gracias.